92-93, una cocina que es un espectáculo. Si la gente ve vídeos sobre el Bulli, verá que es una cocina que cambió la historia de las cocinas. Bueno, nos inspiramos en el pabellón Mies van der Rohe de Barcelona y nos decidimos un lugar increíble. Primero, porque queríamos evolucionar y hacía falta más equipo, y para tener más equipo tenía que ser más grande. Y después porque, coño, estábamos 16 horas cada día y queríamos estar a gusto. Entonces, cuando hicimos esta cocina nos arruinamos. ¿Vale? Estuvimos así y tal. Entonces no pudimos hacer el comedor nuevo porque lo lógico era después de la cocina el comedor. Cuando ya empezamos a sacar la cabeza y tal, y podíamos haber hecho el comedor, lo que estábamos haciendo era tan nuevo para la gente, entre comillas, raro, que había que tener un cordón umbilical con las personas que venían. Entonces, hacer este comedor tan kitsch, tan rústico, tronado, como llamaba mi socio, Juli Soler, le decía que era, ¿qué tal es la decoración? Rústico, tronado. ¿Sabes? No. Hacía que la gente se sintiera en casa, Claro. ¿vale? Más coloquial. Entonces, por esto no hicimos el comedor. Es decir, en cierto modo, el comedor que fuera sido lógico en el Bulli, entendiendo que no es lo mismo que estar en la ciudad, es el restaurante en el restaurante de mi hermano, en Inma, Mm. en Barcelona. Si entráis, ¿vale? Y veis fotos, lo hizo RCR, que son el premio Pritzker, ¿no? Del equipo de Olot, y aquello tendría que ser el comedor. Pero claro, si hacíamos una cocina tan extraña y además el sitio tan extraño, ¿vale? La gente no iba a soportarlo. Era como demasiado, ¿no? Demasiado Sí, digerir de golpe, ¿no? sí, sí. Entre la cocina en sí, la cocina física, la cocina que hacíais y encima el comedor es como ya Igual, esto es igual, demasiado. igual, igual. Ya era, Ya. claro, hay que tener contexto, ¿sabes? Que cuando hablamos de las cosas que ya han pasado, Mm. tú dijiste que había venido en 96-97. Sí. Claro, en aquella época nadie había doblar, o casi nadie había doblar lo que era la alta cocina creativa, lo que era todo. Entonces, tu contexto, ¿vale? Es muy diferente que si vas a un restaurante creativo y te dan esferificación, que en cierto modo dices, bueno, vale, bueno, pues esferificación, ¿sabes? No. En aquella época era rock duro, ¿sabes? No, porque, mira, los años que tú me dices, 96-97, dimos un salto muy importante en que incorporábamos todo el tema de la provocación, el sentido del humor en una experiencia gastronómica, y esto no era nada normal. Bueno, tú ibas a comer para disfrutar, ¿sabes? No para que te provocaran Claro. y tal. Entonces, claro, ese contexto de provocación en el 96-97 no es lo mismo que en el 24. Claro, que ya la gente ya lo ha visto mil veces y no, si no, Igual, si no igual, ha igual, comido en igual. un sitio así, por lo menos lo ha visto en televisión o ha visto Igual. cosas, ¿no? Hoy Ya en día en sé. Masterchef te hacen esferificaciones como si hicieran, ¿vale? Croquetas. Claro, claro. Como te decía antes, me gustaría sobre todo hoy centrarnos te he dicho yo antes proceso creativo cuando estamos preparando esto, tú me has corregido, bueno, no corregido, pero me has dicho que vosotros lo llamáis o llamabais sistema creativo, pero creo que antes para el que, bueno, que estoy seguro que la mayoría de la gente ya sabe un poco el histórico, pero sería bueno refrescar Bueno, cómo un frigaplatos se convierte en un fenómeno planetario y por toda el time, cómo pasa uno de ahí a B. vale, es decir, a que le interese no esta entrevista por ti, Sí, sino por sí, mí, sí. a que le interese, hay una serie documental que se llama Muy Historia de un Sueño, Mm. son 17 capítulos y va a haber toda esta evolución, por lo que explicarlo bien, yo he necesitado 17 horas. Bueno, entonces te voy a sintetizar, ¿vale? Lo máximo para que la gente pueda contextualizar. Primero de todo, el bullying nace antes que llegue yo, que estoy en la confusión. El bullying nace en el 61 siendo un minigolf. Mm. ¿Vale? Pues un matrimonio checo-alemán, ¿vale? Viene aquí de vacaciones, en el 56 se enamora, compra dos hectáreas aquí en Caramonjoy, y su primer proyecto era una clínica para gente mayor, que en aquella época era súper, súper, súper innovador. No le dejan hacer, montan el griego. En el 63, chiringuito, ¿vale? De Coca-Cola y tal, para dar Mm. servicio a los que la gente viene a la playa y tal. El 68 ya se convierte en un restaurante de costa,
¿no? Un restaurante de playa, bueno, había desde un arroz, una paella, tal, siempre con vertiente francesa, porque la gente que trabajaba en aquella época o eran franceses, alemanos o suizos. Entonces siempre había un componente, ¿vale? Que en aquella época, claro, Alemania, Francia y Suiza eran como un poco Marte para lo que era España, ¿sabes? No, estaban súper avanzados y tal. Entonces, eh, eh, en el 75 viene un señor que se llama Jean-Louis Netschel, alsaciano, y ya le da un toque súper gastronómico, le dan la estrella Michelin y se convierte en uno de los 10 mejores restaurantes de España. 75, que antes de llegar yo. ¿Qué sucede? Que la gastronomía española en el mundo éramos cero patatero. ¿Sabes? Lo que es cero patatero, claro, la gente joven cree que siempre este boom de la cocina y tal, y cuando, ¿vale? Mejor restaurante del mundo, mejor chef del mundo, ha sido siempre. En el año 75 éramos cero patatero. Y este señor está hasta el año 80 y se va y monta un restaurante en Barcelona. Y es cuando llega mi socio, Juli Soler, que murió, bueno, y entra de director. Vale. Entonces, él entra de director y contrata a un chef que viene con su mujer, también francés. Y en el 82 consiguen las 2 estrellas. ¿Vale? En España no había ningún 3 estrellas. Bueno, Nietzsche consiguió la primera y Jean-Paul la segunda. Eh, y ya coge una dimensión, ¿vale? Pues ya dentro de los 5 y tal. ¿Qué sucede? Que este señor, Jean-Paul Vianney, con su mujer, su pareja, Annie Janin, también se va a Barcelona. Y Juli Soler se queda aquí, ¿vale? Pues solo. Y yo, ¿vale? Estaba trabajando en el 84 de jefe de partida. Jefe de partida es responsable de una parte de la cocina. Porque en el 83 había hecho un stage en el Bulli. Un stage son prácticas. Me propusieron trabajar y con 22 años, en octubre, me quedé jefe de cocina del Bulli. ¿Porque era un genio? No, es que no había otro. ¿Cogieron lo mejor que había o qué? Bueno, no lo mejor, es que no había otro. Y lo único Ya. que puse la condición a Juli, que un compañero que tenía, Cristian Luto, que era francés, se quedaba conmigo porque yo era muy joven, tal, y no Mm. veía tal. Y estuvimos 3 años juntos. El primer regalo que nos hicieron, cuando yo me quedé, en 1 de octubre, no sé, en noviembre así, salió la guía Michelin y nos quitaron una estrella Michelin. ¿Vale? Que en principio esta era un caos ¿Y y tal. por qué dices regalo? Hombre, pues ya ves qué regalo, ¿no? Ya, o sea, que lo dices literalmente, no es que Ya, 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 ya ves qué regalo, ¿no? ya, Que ya, te, que te quiten una estrella, nada más claro. empezar, que te quiten una estrella Michelin en La nuestro gente, la gente mundo. se suicidaba cuando le quitaban estrellas, ¿no? Bueno, o sea, hay un caso, Hay pero, algún caso, ¿no? Mm. pero es verdad que con 22 años yo no era consciente de lo que significaba y tal y cual. Bueno, y en el 84 me quedo de jefe de cocina, empiezo a hacer todo un desarrollo de cocina. Primero mimetizo la Nouvelle Cuisine francesa, que era lo que estaba haciendo en toda España. Y después, ¿vale? Al 87 ya digo, bueno, quiero hacer algo más personal y ya hacemos una cocina que es, podríamos decir, la nueva cocina catalana y española, pero que hay un libro que es un libro hoy en día muy valorado a nivel de coleccionista, tal, que se llama El sabor del Mediterráneo. Mm. Y en el sabor del Mediterráneo hacemos esto, para que la gente se haga una idea, conceptualizamos cosas que no eran normales, por ejemplo, el uso del aceite de oliva virgen. Aunque parezca mentira, en el año 86-87 no era normal utilizar en la alta cocina aceite de oliva virgen. Está bueno, ni en la cocina tradicional, porque, ¿vale? No, ¿Esto por fuera una de cuestión de costes o por una cuestión de no, hábito, de no, sabor? de hábitos. Hay cosas que Hábito. no saben por qué. ¿Vale? El aceite de oliva que había en España era muy normalillo, que se vendía. ¿Vale? Ya. No. Entonces, hacemos esto, pero por ejemplo, hacemos un gazpacho de bogavante, tal, hacemos muchas cosas que hoy en día pueden parecer simples, pero aquello fue un shock. En el año 91 ya empezamos a decir, bueno, esto está bien, pero que queremos hacer algo más
personal y en el año 93, como he dicho, hicimos la cocina, tuvimos las instalaciones necesarias y comenzamos una historia nueva que queremos crear un propio lenguaje. Muy naif esto, muy naif. Bueno, pero vamos haciendo. Tal. Empiezan todos los reconocimientos. ¿Vale? Pero es verdad que durante muchos años, bueno, ahora, fíjate, después de estar casi 14 años cerrado, tú hablas con la gente que no ha estado en el bully, que no conoce, y hay gente que está a favor y en contra. Ya. Es muy curioso, ¿no? Porque, oye, pero si no conoce, sí, porque es normal, cuando uno, un sitio como el bully, lo que representaba era la vanguardia, el hacer algo nuevo y tal. Y hay muchas personas que no están por la labor, ¿sabes? No, lo Mm, que quieren es que se mueva poco y tal. Pero en aquella época era una época duro, donde había gente que amaba y gente que odiaba ya. y tal. Pero nosotros íbamos para adelante, para adelante, para adelante, se empieza a desarrollar, empezamos a ser una máquina de creativa brutal, eh, ¿no? Sistematización la innovación, la creación. Mm. Somos los primeros que hacemos un taller, un lab, somos los primeros que trabajamos en equipo, somos los primeros que separamos reproducción de creación y cada vez, ¿vale? Vamos creando más, nos ponemos una exigencia de locos, sin que nadie nos lo pida, que es hacer todo nuevo cada año. Tengo un montón de... No te quiero interrumpir, pero tengo tantas preguntas que hacerte de ¿Vale? cosas Entonces, que has... empezamos tal y por ahí un reconocimiento mundial. La Ya, portada del New York Times es un punto de inflexión. ya. 5 veces mejor restaurante del mundo. Empezamos a colaborar a partir del 98 con grandes empresas multinacionales, asesoría. Se crea un modelo de negocio donde el restaurante no es la fuente de ingresos, es el departamento de comunicación y el departamento de marketing. Y tenemos una historia muy especial y tal, un reconocimiento fuera de la gastronomía, en el mundo de la ciencia, en el mundo Sí. del diseño, en el mundo del arte. Salimos del mundo de la gastronomía y tenemos un reconocimiento aquello increíble. Y en el 2000 nuestra misión era buscar los límites que hay en una experiencia gastronómica, tanto a nivel físico como mental. Mm. ¿Cuáles son los límites? Y con esto abriremos caminos, buscando estos límites, abriremos caminos donde los otros entraban. Y nosotros en el año 2009, yo probaba cada semana el menú de degustación, dije, hasta aquí hemos llegado. Este es el sueño que yo tenía, no veo, tal, ten en cuenta que en el último año dábamos 44 elaboraciones. O sea, que fueran 44 olivas, ¿sabes? Ya, ya. Que fueran 44 olivas y tal, y entonces a nivel mental y físico, no, físico y mental era imposible. Y como nuestra manera de enfocar en la vanguardia tiene que ser pura, si no, no es vanguardia. Dijimos, oye, nuestra misión era esta, no vamos a continuar, por continuar y no vamos a vivir de lo que hemos hecho y tal, y hasta aquí hemos llegado. Y cerramos, ¿y qué hacemos? Y dijimos, pues bueno, vamos a hacer una fundación. Mm. Tengo un montón de preguntas, no te quería interrumpir, Vale, pero vale, claro, no, has dale. contado ahí casi 30 años de historia y creo que una de las preguntas que me han venido según lo decías es, ¿cuál fue el motor a ti? ¿Por qué o de dónde nacía ese deseo de hacer otra cosa? Te quiero decir que tú estabas ahí, ya había una cocina de Eh, calidad y quizá para la gente que no sepa, no se puede explicar. Vamos, al menos yo no sé explicarlo, perdona. sí, sí. La necesidad que tiene uno de crear, sobre todo al máximo nivel, ¿sabes? Todo esto de crear, hay niveles como el fútbol. Hay el amateur y ganar las Champions. Y Ya. después hay otra cosa que es más fuerte, que ganar el Mundial. Entonces en crear pasa igual. Entonces nosotros, hay un momento que decimos, no, que nosotros vamos a ganar el Mundial. Y no un año, no, cada año y tal. ¿Por qué lo hicimos? Porque nos daba el reto, nos encantaba. Ya sé que a la gente le puede... Y es durísimo. Nadie se Claro. imagina
lo que es en cualquier profesión, ¿eh? En cualquier profesión, luchar por ahí estar arriba. Pero es una cosa interior que nunca he sabido por qué, y además, yo de pequeño no era vocacional. Es decir, yo entré esto por accidente. A mí Mm. no me gustaba cocinar, bueno, no entré en una cocina en mi vida hasta los 17 años, y comer normalito. Además, es muy curioso que mi hermano Albert, que es quien hizo el bully conmigo, con Julie, Mm. tampoco. Entonces, hay que partir que mi base no es vocacional. Pocas personas a nivel creativo que han llegado lejos en cualquier disciplina o sector no han sido vocacionales. Mm. Te explico esto porque las grandes escuelas de negocio, de Harvard Business School a ESADE, todas han hecho el caso del bullying. Y cuando llegan al final dicen, esto es inexplicable. No, no, lo digo en serio. Es una carambola de la historia de una serie de factores, ¿no? Pasó porque pasó, ¿vale? Y sí, ¿qué pasa? Después ahí, una vez que te digo esto, no soy un falso modesto. Talento creativo tenemos que tener. Claro. Tanto yo como Albert, como mi hermano. Es decir, lo primero que tienes que hacer para crear al máximo nivel es tener el máximo talento creativo. Mm. Si no tienes, no funciona. Después, ¿qué hicimos? Pues, obsesión, no pasión. Sí, al nivel 9,75 es obsesión. Al nivel 9 es pasión. Bueno, Ya. esfuerzo, pero esfuerzo de verdad. Durante 25 años trabajé 16 horas cada día, 330 días al año. ¿Vale? ¿Qué pasa? Lo pasábamos muy bien. Era un trabajo, bueno, tal, pero pasión muy constante. Hay que ser, ¿vale? Un cierto sacrificio, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, con mi mujer no tenemos hijos. Bueno, no sé si es un sacrificio o no, pero en la vida normal, bueno, la decisión de no tener hijos sería un sacrificio. Para mí no lo fue, ¿vale? Pero sí que es verdad, tal, pero al final, a veces, ¿vale? Pues el trabajo te hacía joder, que no podías ver la final del Mundial de fútbol. Ya sé que es una chorrada, ¿vale? No, pero cosas de aquí y tal, ¿no? Como mucha gente que seguramente me está viendo sacrificio O sea, que hace básicamente tú 16 horas, pusiste, no, ¿eh? fue 16 horas todo, o sea, apostaste todo, cogiste todo y lo pusiste encima de la mesa, básicamente, ¿no? sí, En el bullying. pero porque me lo pasaba bien. Ya. El reto, el morbo de si éramos capaces de crear, era el morbo. Era un morbo, no sé cómo. Sí. Entonces, fuimos valientes, tuvimos mucha fuerza mental versus resiliencia. La resiliencia lo cuento a corto plazo, y la fuerza mental es a largo plazo. Cuando uno llega muy arriba en cualquier actividad, sabe que va a recibir hostias por todos los lados. Va a recibir elogios por todos los lados, pero también hostias. Entonces tienes que tener una fuerza mental tal. Tienes que saber, por ejemplo, que un día se va a acabar tu talento creativo al nivel 10. Y una de dos, o buscas otros caminos o se va a acabar. Eh, Teníamos bastante capacidad, ¿no? Para visualizar las cosas. Por ejemplo, nosotros somos unos enfermos de las actas, ¿no? En una Mm. reunión, ¿vale? Bueno, la mayoría de gente no acepta, porque no le gusta que le controlen. Mm. Bueno, entonces nosotros nos controlamos a nosotros mismos. Nosotros nos hacíamos una auditoría creativa cada año, que es unos libros que hay, que es el catálogo general del Bulli, que son 7.000 páginas. ¿Por qué? Porque no queríamos copiarnos. Claro, esto es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que, sobre todo en el mundo artístico, ¿vale? Y también en otros sectores, la gente dice, yo no me gusta ver el pasado tal. ¿Sabes por qué? Porque van a ver que se copien. Así mismos. Sí. Entonces, claro, nosotros estábamos tan chalados que lo hacíamos cada año. No hacía falta que viniera alguien, ¿no? Pero claro, si no, tú no eres consciente muchas veces y vives una vida paralela a nivel creativa, donde te crees que estás haciendo cosas nuevas, y cuando tú te analizas, Mm. si esto lo hice hace 20 años, ¿sabes? No. Y tal. Entonces, estas características, bueno, hicieron que llegáramos donde. Y también, muy importante, los valores, que es algo que, ¿verdad? No se habla mucho, y en esto
Yo no me tengo, vamos, no soy nada populista y al contrario, soy bastante agitador. Pero es verdad que el tener respeto por tus compañeros, por la gente de tu profesión y sobre todo respeto por la gente que ha hecho antes que tú, pues, por la historia, para mí es muy importante. La honestidad creativa es vital. Es muy difícil ser honesto creativamente, ¿eh? Muy difícil, muy ¿Puedes difícil. definir eso? ¿A qué te refieres con honestidad Es creativa? fácil, es decir, que tú estás copiando y no dices que estás copiando, ¿no? Ah, ya, ya, Claro, pero esto es el 99,99% de los casos, ¿eh? ya. Y nosotros, en esta auditoría, cuando veíamos algo interesante y lo adaptábamos, nosotros explicábamos, esto lo hemos visto tal, 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 tal. Ah, por ejemplo, os pondré un ejemplo que habéis visto en la tele o tal, estos biberones Mm, que normalmente se utilizaban en los Frankfurt, ¿sabes? De mm. Frankfurt tal, esto en la alta cocina no se utilizaba. Y nosotros lo vimos en Estados Unidos, en un restaurante, y lo trajimos a Europa y revolucionamos el concepto de salsear. Pero yo estoy diciendo que los vi en Estados Unidos, un sitio que se llama Charlie Trotter. Bueno, esto es ser honesto. Y fíjate que nosotros en Europa y ahora en Japón y tal, lo cambiamos. Porque lo conceptualizamos, digo, esto es increíble, ¿no? Pero la honestidad creativa es vital. Esto para mí es vital. El compartir, cada uno a su nivel, porque hay profesiones que puedes compartir más, menos, tal, ¿vale? Ver su generosidad, ¿no? Y después el agradecimiento. Entonces tendemos a ser poco agradecidos en general. Estos cuatro valores, ¿vale? Había un cierto normalidad, no humildad. Normalidad significa que yo profesionalmente no soy tonto, sé que soy, pero fuera soy Ferran. Ferran, como cualquier persona que nos puede escuchar. No, esto no es difícil de entender, ¿no? Pero la gente normalmente se le va la olla, Se cree que es Ferran Adrià también fuera del restaurante y también fuera de su espacio creativo, ¿no? ¿no? Entonces, Ya. ¿por qué? Porque mi mujer, mira mis padres cuando yo empecé a tener éxito, yo le dije, bueno, voy a comprar un Mercedes, ¿sabes? No, digo Mercedes dije, coño, yo estoy bien con el coche que estoy. Hostia, una casa. Y tal, ellos fueron una lección muy, muy importante, son buena gente, eran buena gente, murieron muy buena gente. Mi hermano igual, Albert igual, ¿no? Que, tío, para mí es el cocinero número uno que yo he conocido en mi vida, ¿sabes? No, en el mundo, ¿eh? Era es un tío normal si lo conoces y también tal. Mis amigos, los amigos, que tengo muy pocos, pero lo mismo, ey, que está muy bien lo que hacen, ¿no? Pero a mí no me des la tabarra cuando estamos juntos, ¿sabes? No. Y Claro. tal. Y esto te ponían los pies en la tierra. Entonces, esta normalidad, no humildad, ¿vale? Yo creo que la ambición es vital para cualquier proyecto. La ambición, tú puedes ser ambicioso sin ser un cabrón. Si cogemos todos estos elementos que hemos dicho, funciona. Pero si no Mm. tienes talento creativo, no. Ya Te puedes quería tener preguntar. más de todos los demás y talento. Y el talento, en general, no solo creativo, los expertos, no, son neurocientíficos, bueno, unos dicen que hay una parte genética, otros no, pero eh, que la gente lea a la gente número uno y que se quede ahí. Yo creo que sí hay una parte genética porque yo me entrenaba mucho cuando era joven a fútbol, ponía mucha pasión, esfuerzo y no llegué ni a tercera división. Entonces, yo creo que hay una parte, yo creo que hay una parte, ¿no? Genética y después hay mucho entrenamiento y tal, pero creo que hay una parte genética. Ahora, no soy experto y lo que me digan los expertos, porque yo lo digo. Ya te digo, no yo he leído que sí, he leído que no, Ya, gente de nivel mundial, ¿eh? ya. Hombre, y tú en estos, yo qué sé, 30 años que llevabas haciendo eso, ¿cuánta gente ha pasado por ahí? Y no solo en ti, habrás visto en otros profesionales, en otros cocineros, en gente que ha pasado por tu cocina, también has tenido que ver eso, ¿no? Que hay gente que lo No, tiene y no, gente no, que no, no. no, 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 no. Es decir, una de las cosas, el equipo creativo del Bulli, base, solo fuimos tres personas. Ah, Ferran Adrià, Albert Adrià y Oriol Castro. Oriol vale. Castro, para que la gente pueda contextualizar,
es uno de los propietarios de Disfrutar, bueno, que es uno de los mejores restaurantes del mundo. Y después alrededor teníamos un equipo, ¿vale? De 4 o 5 personas que nos ayudaban y tal. Y uno de los éxitos del Bulli fue uno que nos aguantábamos y nos admirábamos y que no entró nadie mediocre, ¿vale? Entonces la exigencia nuestra, ¿vale? Italia, podía haber una cierta competitividad divertida entre nosotros, porque nosotros, en nuestro sistema creativo, el 80% era individual, 20% en equipo, entre los tres. ¿Vale? Mm. ¿Por qué? Porque así era muy fácil. Esto después sí que ya hablaremos, pero así no había un pensamiento único. Habían 3 pensamientos, ¿vale? Que al final era mi decisión, pues yo era el propietario, con Julie y tal, pero teníamos, ¿vale? Un pensamiento diferentes cuando íbamos desarrollando todo lo que era, ¿no? El sistema creativo. Eh, y entonces, solo hay una persona que le ofrecimos trabajar en el equipo creativo, no se quedó por un tema personal, ¿eh? Mm. Que es uno de mis, no cocineros, sino creativos en general en el mundo, que es Luis Andoni Aduriz de Mugarich, ¿vale? Que le ofrecimos quedarse en el 94, pero quería volver al País Vasco, a Cádiz y tal. Pero en esto éramos muy exigentes. Tal. Hay que pensar también que en nuestro sector, que al final, ¿cuál es nuestro sector? Nuestro sector es alta cocina creativa, ¿no? Este es nuestro sector. No hacen falta 1000 tíos para crear. Con 3 muy buenos es de sobra. Mm. Malo cuando te hacen falta 6 o 7, ¿sabes? No, es que los 3 no son muy buenos. Y esto hay una gente. Una de las cosas que te he oído decir es que en la cocina francesa tradicional, que era cuando empezasteis, era un poco lo que imperaba, eso no se estilaba, ¿no? O sea, que No, no, creaba no, no uno. existía. La sistematización de la creación y la innovación no existía. Mm. Entonces, somos nosotros los que creamos el primer taller, ¿vale? Un primer lab, nosotros decíamos taller, y Cuando el dices no primer existía, trabajo en equipo. te refieres en el mundo, Sí, 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 sí. en el mundo entero. No, no, en la historia contemporánea. No sé, en los griegos, No, cómo lo joder, hacían. ya, ya, bueno, pero te quiero Ya, decir no, que no, no, sí. no, 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 no. Pero, o sea, es muy Ya, ya, curioso, ya, ya, de eso porque no sé cómo lo ya, ya. hacían en la antigua Grecia a nivel de los palacios y todo esto. Ya, ya. No sé cómo funcionaba, o sea, no. Pero en la historia contemporánea no existía. Mm. Entonces se focalizaba en una persona. Claro, al ser 3 personas, es muy fácil. Producimos 3 veces. No, producimos no 3 veces más. Si el talento es muy alto, no hace falta ser un genio, ¿sabes? Si fueran juntados Picasso, Dalí y Miró, ¿vale? Pues fueran sido, no hace falta darle muchas vueltas. Entonces, tuvimos la suerte de juntarnos. La gente, cuando yo lo decía antes, este es un, ¿vale? Eso porque uno es su hermano y el otro, Oriol. Bueno, Albert Adrià el año pasado fue el segundo mejor cocinero del mundo y Disfrutar fue el segundo mejor restaurante del mundo. Pues estas 2 personas trabajaban conmigo o yo trabajaba con ellas en el equipo creativo. Entonces estamos hablando de algo difícil que pase y que vuelva a pasar, ¿no? Porque yo con Albert Albert llegó en el 85 con 16 años y se fue en el 2008. Y Oriol llegó en el 96, empezó a trabajar con nosotros en el 97 hasta el 2011. Mm. Entonces estuvimos, ponte de 15 a 16 años juntos. Entonces, no es normal que gente de tanto talento no se fuera ido antes. Yo no, porque era el propietario, claro, y Claro. por fuerza me tenía que quedar, ¿no? Mm. Volviendo un poco atrás, cuando hicisteis ese cambio, cuando cogiste el restaurante y ya empezasteis con esa especie de necesidad de encontrar los límites de la creatividad en la cocina, ¿había alguien haciendo lo que luego acabasteis haciendo? Te quiero decir, porque normalmente en el mundo creativo suele ocurrir que como que las ideas florecen en el mundo en diferentes sitios, más o menos simultáneamente. Estos son, No, estos son, estos son cuentos chinos. Todo esto, mira, ten en cuenta que análisis creativo de cualquier actividad casi no hay. ¿Vale? mm, Esto, es decir, hay un gran problema.
En general, hay excepciones, ¿eh? Sí. Pero el mundo científico. El mundo científico, para tú presentar un proyecto a Nature, a la revista de Nature, oye, no están de tonterías, o aportas algo nuevo y tal. Normalmente no hay medidas sobre lo creativo. Es decir, los Oscars no es solo la película más creativa, la mejor película. ¿Qué significa la mejor película? Y tal. No hay. Y en la alta cocina tampoco. Bueno, Mm. porque no es fácil, son a veces trabajos muy técnicos, no muy técnicos, son sectores que si tú no eres un profesional, no sabes evaluar el nivel creativo de lo que estás viendo y de lo que no está haciendo la gente. Entonces, en general, no existe. Entonces, sobre todo esto del mundo del creativo, de diferentes lugares, yo me acuerdo mucho, oye, esto lo había hecho mi abuela ya, pero no lo conceptualizó. Hay un Ya. ejemplo que pongo siempre que es la tortilla de chips de patatas. Esto yo no la inventé, pero yo la conceptualicé. Dijo, esto es genial. Mm. ¿Vale? ¿Vale? Bien. El señor Steve Jobs no creó un teléfono digital, ya existía. Pero ¿qué hizo él? En el 2007 con Internet, con tal. Entonces, todo viene de algún lado. Si igual has inventado el universo, el Big Bang, o todo ahí. A ver, puede haber cosas extrañas como los agujeros negros, ¿saben? Bueno, que no tienen muy claro tal, pero en general todo viene de algún lado. Todo Ya. viene del inicio de la humanidad, de hace 2,5 millones de años, cuando el Homo habilis coge una piedra y, ¿vale? Y empieza a cocinar. O sea, Ya. pues ahora, al final, cuando hablamos a nivel creativo, después hablaremos de diferentes de creativo e innovador, que es súper importante. Pero cuando hablamos de algo innovador, no creativo, aquí sí que es innovador, estás hablando, de cambio de paradigma. Esto, el iPhone 1 fue un cambio de paradigma en la historia de la comunicación humana, ¿vale? Mm. Que esto es el máximo nivel. El 15 no. El 14 no sé cuál es, este 14, el 15, no, no, no hago publicidad Ya, de ya. iPhone, ¿eh? Pero era para poner un ejemplo eh, y tal. Entonces, eh, claro, no. Está claro que los cambios de paradigmas en cualquier profesión hay poquísimos cada X. Después hay un segundo nivel que no cambia el paradigma, pero es muy influente. Muy influente con lo que creas, ¿vale? Estás dentro del paradigma, eres muy influente. Mm. Y estas son las dos grandes, ¿vale? Hechos cuando hay el cambio de paradigma va ligado a la innovación disruptiva, ¿vale? Que se llama en nivel empresarial. Después ya había una innovación, ¿vale? De esto, pues bueno, incremental, a más alto nivel, a un nivel muy alto, tal. Pero si no tienes influencia, Mm. no eres muy innovador. Ya. Entonces, esto hay muy poco escrito, muy poco analizado, muy poco, muy poco. Yo estuve 5 años cuando cerraba el Bulli estudiando todo esto, no en cocina, no, el mundo de la innovación en general. Mm. ¿Vale? Estudié 70, con el equipo, estudiamos 70 sectores y disciplinas. No quiero que se me olvide esto. Y, luego volvemos Mm, mm. entonces al sistema creativo, pero esto me interesa mucho. Eh, ¿Por qué hiciste esto? ¿Puedes ahondar? O sea, No, muy fácil, muy fácil. Lo hice porque uno de los proyectos que tengo en la fundación es mejorar el sistema creativo del mundo. Es decir, nosotros, para que la gente pueda contextualizar, y sé que a veces puede sonar un poco prepotente, pero es para que la gente contextualice, ¿sabes? No. El Bulli creó, no sé, vamos a poner el 80% de todo lo que se innovó en la alta cocina mundial, en un sitio. Es decir, nuestro nivel de producción era de locos. Nosotros hacíamos cada año una cantidad de cosas nuevas y tal. Esto está documentado, ¿eh? Para que os hagáis una idea, las famosas pinzas estas que veis en MasterChef, ¿vale? Que veis dentro de la cocina, esto lo incorporó el Bulli. Digo, una pequeña tontería, bueno, no, una pequeña tontería, pero hoy todas las cocinas del mundo hay una puñetera, bueno,
pinzas de estas. Entonces, bueno, lo hicimos muy bien, os he explicado, pues, nuestra producción creativa tal. Pero dije, hostia, se puede mejorar. Entonces me tomé 3 o 4 años para limpiarme la cabeza, del 2011 cuando cerré al 2015, y a partir de 2015, venga, entro otra vez. Pero antes de entrar en el mundo este, por un lado quiero tener conocimiento. Uno, de mi mundo, que es la alta cocina y lo que es un restaurante, y B, sobre la innovación. El tema de la alta cocina en restaurante es un proyecto que se ha transformado en 50 libros, ¿vale? Que se llama Bullipedia, ahora llevamos 25, que es todo el conocimiento necesario que yo creo, primero la información, perdón, la información que necesito y que después, a ver, una parte la convierto en conocimiento y otra me la información. Y después sobre innovación. Y para esto, en innovación cogí 70 disciplinas, profesiones más que sectores. Pues claro, vamos a poner un sommelier en un restaurante no es lo mismo con un cocinero. Pues la innovación de un sommelier está más limitada que la de un cocinero. Que yo pudiera entender. Y sobre todo eran profesiones que yo había trabajado. Yo he trabajado en proyectos con Jean Nouvel, ¿vale? O con Philippe Stark. Entonces, vale, comprendo lo que es el diseño de interior, comprendo lo que es el diseño de producto, arquitectura, un historiador, claro, no iba a estudiar a un ingeniero nuclear. ¿Por qué? Pues aquí viene lo del sistema y el proceso. Porque yo el contexto del proceso lo puedo entender, el proceso no. Un sistema es, ¿vale? Después explicaré dónde sale, pero el sistema es el proceso más un contexto. Y en el contexto están los líderes, los recursos, ¿no? Equipo, dinero, bla, 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 todo. Y la cultura innovadora. ¿Cómo eres? ¿Cómo funciona? Bueno, y las consecuencias, que son muy importantes. Pero en el contexto, yo me puedo entender con mucha gente, pero en el proceso no con todos, ni mucho menos. Porque, no, pues, tú me hablas. Ahora, fíjate, la innovación en los motores de avión. Yo qué puñetas sé. ¿Cómo es el proceso? Que me va a costar mucho, ¿vale? Comprenderlo. Entonces, estudiamos estas 70 que más o menos podíamos entender y nos dimos cuenta de lo complejo que es el mundo de la innovación, que es muy poliédrico, hay 1000 caras y no hay una verdad. Pero sobre todo, no hay una verdad. Es decir, en mi mundo, crear un plato, crear una receta, igual vale 10 euros. ¿Sabes? No. En una silla, ¿eh? Crear una nueva silla, no fabricarla, ¿eh? Crear una nueva silla, igual vale, depende como 50.000, o 100.000, o 200.000, o 300.000. Fíjate, un coche. Cada vez que se crea un coche de verdad, ¿vale? Disruptivo, de verdad, igual vale 2, 3.000 millones, 4.000 millones de euros, ¿eh? Fíjate, hostia, yo creo, hago un platito, ¿sabes? No, con 10 euros. Claro, no podemos comparar. Por ejemplo, yo estoy creando en algo que voy a tener un impacto yo, es decir, un feedback. Es decir, la famosa experiencia del cliente, yo la tengo aquí yo directa. Bien. Te puedo preguntar, ¿todo esto para qué? Te quiero decir, tú ya hicisteis todo lo que hicisteis en el Bulli, te pones a estudiar todo esto, pero ¿con qué objetivo? ¿Para Para qué? pasarlo bien, para pasarlo bien, coño. No, no, es una razón de No, mucho no, peso, ¿eh? No, bueno, no, no no, digo, no lo cuestiono, pero ¿sabes qué? Contento de pasarlo bien. A mí me gusta más el pasarlo bien que el concepto de felicidad. ¿Vale? De pasarlo bien. Que yo sí, sí, creo que sí. al final, cualquier persona en la vida intenta pasarlo bien con su familia, con sus amigos y con su propio trabajo. Que no es Mm, tan difícil. Entonces, cada uno tiene una manera de pasarlo diferente. Lo que para mí es pasarlo bien, igual para otra gente puede ser, ¿vale? Un tormento. Y al mm, revés. Y tal. claro. Entonces, yo ahora, mira, hoy ponía un ejemplo. Yo ahora ya no hago proyectos si en las reuniones no me río. Me Es parece decir, ¿vale? una regla fantástica, la No, verdad. no, pero un 10%, ¿me entiendes? No, yo soy una persona trabajando Eh, muy seria. Pero ya tengo, yo ahora tengo 61 años y tal. Porque hay un componente que hay que explicar, porque si no, no va a contextualizar.
Yo estoy casado, no tengo hijos y llevo la vida bastante normal, para lo que la gente puede pensar que soy yo. La gente se piensa muchas veces que tengo un Ferrari, ¿sabes? No, yo no tengo coche, no un Ferrari. Y tal. Bueno, voy en taxi, ¿sabes? No, y caminando y tal. A nivel de ropa, pues llevo normal. Ropa es normal para lo que la gente puede pensar, ¿no? Que me voy a comprar trajes en el... ¿Vale? No. Casa, ya la tengo pagada. La tengo. Vivo en una casa que no está mal, en el centro de Barcelona, pero tampoco es un caso metido, no. Pero está bien, vamos. Pero ya la tengo pagada y tal. Bueno, tengo un seguro ¿no? Sanitario, que vale un cierto dinero, y después tengo dos caprichos, que es ir a restaurantes y viajar en buenos hoteles. Entonces, y siempre ha sido así. Y nosotros del año 84 al 98, recordáis que en el 94 nos arruinamos, yo vivía con lo que ahora son 2.500 euros, ya siendo propietario del Bulli. Y era más feliz que el Guerra. Tenía en aquel tiempo tenía un coche, un Seat Panda, ¿eh? Que yo tenía 3 estrellas Michelin y iba con un Seat Panda que llevaba el pescado. Yo iba a buscar a la subasta y por la noche, fíjate, ¿vale? No, cuando me iba en la que, ¿vale? Con mi mujer, bueno, y éramos súper felices. ¿Por qué? Porque el reto de crear y tal, y no necesitábamos más. ¿Qué para qué? Poco a poco, pues sí que dijimos, bueno, pues oye, tal. Y entonces llevo una vida, ya te digo, no sé, a ver, si alguien que me está escuchando que gana 30.000 euros o 20.000 euros, diga, tú, Ferran, eres un cabrón. ¿Vale? No. Y tal. Pero al no tener hijos, al no tener que pagar la educación de mis hijos, por ejemplo, al tal, pues bueno, llevo una vida normal y la empecé ya desde que tenía 35 años o así. Y a los 35 años yo ya visualicé que a nivel creativo iba a tener un final y me marqué 50 años. Había un cocinero muy importante en la historia que se llama John Robuchon, muy importante, que él se retiró a los 50 años. Y yo me lo marqué, digo, coño, se ha retirado por algo es, ¿sabes? ¿No? Y yo me marqué esto. Y entonces dije, vale, ¿cuánto dinero necesito de los 50, vamos a poner, hasta los 90, con el ritmo de vida que llevo? Entendiendo que si ganas dinero, pues lo inviertes y te va a dar una rentabilidad y tal, ¿no? Calculé la cifra y trabajé, ya como he dicho, 25 años, 16 horas cada día, 330 días al año. Aparte de lo creativo, ¿eh? Yo sí fuimos asesores de 20 multinacionales, PepsiCo, ¿vale? Y nos pagaban muy bien. Y nos permitían que en el restaurante nos la rentabilizaba ganar dinero. No queríamos perder dinero porque no es bueno. Pero nosotros en el restaurante lo que Era el queríamos era... escaparate. El restaurante era el Bueno, escaparate para, ¿no? exacto, pero era crear, 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 crear. Ya. Y esto, gracias a crear, era el escaparate, ¿vale? Y era el de eso de comunicación del Bulli. Entonces, eh, a los 50, cuando me retiré, a nivel creativo, también me retiré a nivel de negocios. Y todos los ingresos que tengo, 90% por temas X, ¿vale? El otro 10% no está, entran a la fundación. ¿Vale? Antes iba a mi bolsillo, que gracias a esto pues me pude retirar y ahora, ¿vale? Todo el dinero que tengo. Yo soy embajador mundial de Telefónica desde hace 14 años, de CaixaBank desde hace 8. Todo este dinero va directamente a la fundación. Bueno, y gracias a esto, ¿vale? Pues nos ayuda a tener una libertad en la fundación que no es fácil porque somos pequeñitos, es una fundación privada y no es tan fácil, ¿vale? El tener una libertad, ¿no? Mm. Quiero aprovechar para que no se nos coma el tiempo. Vamos al proceso creativo. Me interesa cómo ahondar en el tema. Sistema, Perdón, sistema. sistema, que me lo has dicho nada más empezar a hablar. No, Pero no, a ver, te explico un poco esto para que lo entendáis, porque es un sistema. Es decir, nosotros, una de las cosas que hemos hecho es una metodología que se llama Sapiens, que hay una web que se llama metodologiasapiens.com y hay un libro de Sapiens que le puede interesar. Entonces, todo esto es lo que sirve para conectar el conocimiento. O sea, en principio, uno lo que hace es tener datos. Esto se convierte en información
Y esta información, la que tú quieres, se convierte en conocimiento. La que tú quieres. Y la pregunta del millón de dólares es cómo se conecta este conocimiento. No a nivel mental. Sí, ya lo sé, y un chico luego te lo explicará. No, no. Yo tengo 10 pilas de papeles de información que lo he convertido en conocimiento. ¿Cómo lo conecta? Esto fue una pregunta que yo pregunté a la gente más importante que puedas conocer, que estoy hablando Harvard. He sido 8 años profesor en Harvard ¿vale? Sobre innovación y tal. Y nadie me respondía. Hasta que un señor de la escuela Elisa, que era el director, creo, de estudios, me dijo, oye, esto que estás buscando tú, creo que es una cosa que se llama la teoría general de sistemas. Yo, ni papa. ¿Qué? Bueno, me fui, bueno, ahí, perdón, se fue, pero al instante entré en Google, hostia, lo leí, digo, esto es de marciano, ¿sabes? No. Vale, pero al final decía que todo está conectado. Ya, joder, todo está conectado, ¿sabes? No. Bueno, y después vi que hay un señor que se llama, no sé si ha muerto ya, Peter Senge, que hizo un libro que es un libro que es sobre el pensamiento sistémico de las empresas. Entonces, una de las maneras que hay de comprender una empresa es por sistemas, no por departamentos. Tú en una pyme de 10 15 personas no puedes crear tantos departamentos. Entonces, tú lo que haces es que diferentes sistemas los agrupas y bueno, y Juan Palomo, tú te encargas de esto, de esto, de esto. Tal. Los sistemas, recuerda, vienen de los procesos y los procesos vienen de tareas. Te vas agrupando. Entonces, dentro de estos sistemas hay un sistema creativo. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre sistema creativo e innovación? Mirar, he estado aquí dibujando, no sé si se ve más o menos, ¿vale? Sí. ¿Lo veis más o menos? Vale. Pero voy a firmar. Y he creado. Fíjate que fuera un gran creador de eso, soy muy malo, ¿no? Entonces, aquí ¿qué entraría primero? El marketing. La gente se equivoca mucho, mucho, mucho en lo que es el marketing. Y se confunde porque en las grandes empresas, el departamento de marketing y comunicación muchas veces está junto. Aunque las grandes empresas tienen dos aspectos de la comunicación. Una, la comunicación como entendemos, ¿vale? Hacia el cliente, bla, bla. Y otra, las relaciones institucionales. Que esto lo lleva directamente el presidente o el CEO de las empresas. Entonces, el marketing es, vale, este dibujo voy a estudiar. ¿Qué estudiarías tú? Primero, ¿Ferran ha dibujado alguna vez? Hostia, dibuja muy mal, pero ha dibujado, sí, una vez. Solo una vez, que era para visualizar la historia de la humanidad. Un rollo, vale, 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 ya, pero ¿y qué pasa con esto? Bueno, porque por circunstancias, estos dibujos han estado en 8 museos, desde el Museo Picasso de Barcelona hostia, bueno, un tío que no dibujaba, y no, que es fatal dibujando, tal, porque a la gente le gustaba cómo utilizaba el dibujo dentro del proceso creativo, ¿vale? Dentro del proceso, que estaba dentro del sistema y tal. Vale. ¿Y qué hicimos? Hostia, con Telefónica hicimos una NFTs de estos dibujos que la gente compró. Vale. Y esto lo contextualizo. Vale, y esto está muy bien. Ahora vamos a hacer una campaña de comunicación. Pues vamos a poner esto, que Ferran Adrià empezaba a dibujar una cosa rara en un podcast, bueno, y tal, y cual, y se ha vuelto loco, y tal. O vamos a comunicar en redes sociales. Vale. Y después estaría, bueno, te lo comunico, pero ¿cuál es el vehículo para comercializar? Que este es el problema, no problema, es la característica hoy con las redes sociales e Internet, donde muchas veces se hacen, ¿vale? Comunicación y comercio juntos y tal. Entonces, cuando tú me lo comprarías esto por 3.000 euros, ¿Me lo preguntas? ¿es Eh, que este dibujo? ese dibujo eh, lo podría considerar. Si No, está firmado por no, ti, no, considerar no me vale. Tiene que ser una oferta real. ahora mismo, hoy, no, Oye, no. vale, vale. Pues entonces no es innovación, no tiene éxito. ¿Vale? Lo estoy simplificando, ¿eh? Sí, sí.
Ya, ¿vale? es la diferencia entre, Entonces, creación e innovación es muy diferente. Y recuerda que yo estudié el sistema de innovación de todos estos temas. Entonces, por esto yo le llamo sistema, porque al final el sistema creativo está conectado con todos los otros sistemas. Cuando estabais ahí preparando, o sea, todo eso que acabas de explicar es como todo el sistema creativo, como el macro, como el andamio. Pero vosotros al final estabais concibiendo platos. Como has dicho, cómo lo has adjetivado? Estabas innovando. Bueno, estabas concibiendo platos que no existían previamente, con conceptos que no existían previamente. Digamos que tu inspiración, o sea, ¿de dónde nace esa inspiración? ¿Cómo lo haces? O sea, Claro, tú como claro, con la cocina, claro. las cosas se hacían de cierta Están- manera y es- cómo haces para que se te ocurra sacarle no sé qué claro, al chipirón y hacerlo de tal sí, manera. claro, porque ¿Dónde buscas esa inspiración? ahora, ¿Vas a los museos? ¿Qué sí, haces? pero no, empezamos por la porque si no, ¿te acuerdas? El sistema, el contexto, hay unos condicionantes que te condicionan y nosotros teníamos uno que era cerrar 6 meses. El bully cerraba 6 meses. Al principio porque no venía nadie y después como estrategia. ¿Por qué? Porque recuerda que te he dicho antes, vale, hace falta talento, tal, pero me deja una cosa, que es recursos. Si no tienes recursos, ¿vale? Recursos puede ser este boli, ¿eh? O dinero, o tiempo. Entonces nosotros ganamos a la competencia porque el 22% de la facturación del restaurante, no de la empresa, ¿eh? No del grupo, iba en más de. Y teníamos más tiempo que nadie. Entonces, aparte del talento creativo, las características, los valores y tal, además, ¿vale? Invertíamos más que nadie en I+D, ¿vale? Y tenemos más tiempo que nadie. Entonces, mentalmente, cada año abríamos un restaurante. Uno de los problemas que hay en una pyme, vuelvo a decir, ¿eh? Una pyme donde hay un creativo, una persona como mucho dos o tres. Que en una gran empresa no. Ahora, fíjate, ¿no? Apple, se murió el señor Steve Jobs y ha continuado como empresa. No ha innovado tanto desde que se murió. Pero ha continuado como empresa porque al final no todo es innovación. El crecimiento de una empresa no es innovación. Es saber escalar. Yo, por ejemplo, no he sabido escalar en alta cocina, no yo, casi nadie. Solo hay un grupo, que es el grupo de Alenticas, más o menos, más o menos, que no todo es alta cocina, tal, pero que apoyo, le respeto brutal, pero no hay otro. ¿Vale? Alta cocina, ¿eh? No, hombre, de grupos de restaurantes hay la tira. En Nueva York hay en Nueva York. En América hay grupos de 1.500 restaurantes, Mm. pero esto no es alta cocina. Entonces, tú no puedes escalar. Entonces, esto lo tienes que saber. Esto hay una serie de características que te hacen. Esto por un lado. Y después tienes que conocer el proceso. Esas son las fases que hay. Y entonces nosotros tenemos tres. Nos vamos a centrar en comida, primero de todo. No en bebida y comida. Claro, porque el proceso para crear en bebidas es otro rollo. En comida. Y no vamos a centrar en el restaurante. Yo puedo ser creativo en el vestuario del camarero. No, nos centramos solo en comida. Esto ya tienes que entender, porque lo primero que tienes que entender es en qué elementos tú puedes crear, no e innovar. En qué elementos puedes innovar y que hay ¿no? Dos cuestiones importantes, dos maneras. Es o de la manera interna, dentro de la organización, o externa en la oferta, en el producto. Dentro de la oferta, nosotros estamos en un restaurante, es un restaurante donde se compone de la experiencia del cliente de un restaurante es brutal. Desde cómo reservas hasta qué regalo te dan, si te dan un regalo cuando te vas. Esto es la experiencia del cliente y además, cómo te sienta la cena al día siguiente. Fíjate, no, y tal. Entonces, nosotros nos contestamos en la comida. Dentro de la comida hay tres etapas. Uno, el tener ideas, el tenerla, tener una idea. Y tener esto, pues bueno, hay muchas técnicas versus métodos creativos, ¿vale? Tal. Una puede ser muy tonta, ponerte a navegar
¿vale? A googlear por restaurante de Japón, ¿vale? Porque hoy en día con el traductor, ¿vale? ¿En dónde? En blogs. Yo veo blogs, ¿vale? Buenos de grandes restaurantes japoneses y como es un mundo que no controlamos mucho en Occidente y tal, pues bueno, esto es una técnica, ¿vale? ¿No? Que voy, ¿vale? ¿No? Tal. Lo digo para que a veces las técnicas, ¿vale? Con la ley, joder, parece que sí, Mm. pero que no. Tal. Entonces, esto, ¿qué pasa? Que el talento para buscar ideas es X. Para que nos engañemos, tú, igual podías tener talento para tener ideas de cocina. A veces se te iría la olla, no te faltaría experiencia y conocimiento, pero las podías tener. Entonces, después está el desarrollo de estas ideas. Yo tengo una idea donde aquí ya no solo es pensar, tengo que cocinar y tengo varias posibilidades. Y esto es lo que llamamos elaboraciones intermedias. ¿Vale? Esto se llama elaboraciones intermedias. Vale. Y ahora va el siguiente. Tengo estas elaboraciones intermedias y tengo que construir lo que llamamos platos, que no, son elaboraciones que se degustan. ¿Por qué? Porque un cóctel no es un plato y un bombón no es un plato. Pero vamos a entender, para que la gente lo pueda entender, son platos, ¿vale? Entonces, para desarrollar las elaboraciones intermedias hace falta un talento también. Y las elaboraciones que se degustan es otro. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? En la primera no hace falta cocinar. Dicen locuras y tal, y si tienes talento. En la segunda tampoco hace falta que esté buena la prueba. Si a mí se me ocurre hacer un helado, vamos a ver, algo para que de espinacas, ¿vale? Bueno, tú lo pruebas y tal, dices, bueno, ¿con qué va? ¿Vale? Si esto está bueno, haces, dices, bueno, esto funciona y tal. Hoy en día no sería nada creativo, pero en el 95, cuando lo hicimos en el Bulli, era rupturista un helado salado, no dulce, ¿eh? De espinacas. Vale, pero después dices, vale, ¿y con esto qué hago? Entonces tú tienes una característica del proceso educativo del Bulli que al cerrar 6 meses, tú creabas muchas elaboraciones intermedias. Sería como los planos de una película, más o menos, y tal. Vale, y después, y con esto creabas los platos, ¿vale? Yo juntaba las elaboraciones, ¿vale? Estas intermedias, ¿vale? Pues había creado un helado de espinaca y un turrón salado de piñones. O sea, y tú dices, coño, esto tal, pruebas, esto me funciona. Y esto es otro talento, porque aquí ya entra el talento sensoperceptivo. De decir, coño, ¿vale? Esto tiene una cierta magia tal. Esto es muy subjetivo. Porque para lo que para mí está bien, para ti no está bien. Y, por ejemplo, cuando uno sabe que hace armonías que tú no tienes en tu cultura, a veces si mezclamos coco vamos a poner, y pimiento, va a ser mucho más chocante que si mezclamos sardina y tomate. Esto no hace falta. Este es la tercera fase. Y la cuarta, vale, tengo los platos, pero tengo que hacer un menú de degustación. Pues nosotros hacíamos menú de degustación que estaban compuestos por 44 elaboraciones que se degustan. 44 platos. Pero vuelvo a decir, no son platos porque si ves lo que era en el bulli, una oliva purificada, no puedes decir que es un plato. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí el talento es muy diferente. ¿Y cuál era el problema? Que no existían en la historia menús de tan largos. Entonces no había expertos. Entonces, y este talento es diferente. Pues este talento es para coger, ¿vale? Planos y montar la película. O para coger canciones y hacer el concierto. Entonces son 4 talentos que tienes que tener y Mm. 4 fases. Y hay personas que pueden ser muy buenos en el uno y el 2 y no tanto en el 3 o el 4. Y hay otros que pueden ser buenos en los 4, que esto ya es el sumum, bueno, Mm. el sumum tal. Esto por un lado. Y después, claro, ¿qué nivel te pones? ¿El de cambio de paradigma, la influencia o no? Un nivel 5. O sea, Mm. nosotros nos marcábamos el nivel 10. Siempre.
por y nos sistema. mataba. Ya, Y a ya. veces conseguíamos, ¿vale? Y A por ver, ejemplo, si no tenía vosotros, un nivel, perdona, si no tenía un nivel 8, ¿te acuerdas las evaluaciones intermedias después de las ideas? Ideas ya no pasaban al filtro. ya, Si la evaluación intermedia no tenía un 8, ¿y esto cómo se puede valorar? Este es el problema. Tienes que conocer todo lo que se está haciendo en el mundo. Pues esto que decías tú, es que en diferentes sitios del mundo están haciendo tal. Pero, oye, entérate, ¿sabes? No, entérate, tal. Puede pasar que pase, ¿no? Que hayan dos lugares, tres lugares que estén haciendo, pero no, a ver, está bien una coincidencia, una, ya, ya. pero no 25. Entonces, claro, este nivel, seguramente muchas personas que nos están oyendo dicen, pero ¿qué cojones me está hablando el Ferran Adrià? Que esto es cocina. No, Claro. claro sé que es cocina. Pero Y esto es como que hablara un ingeniero, bueno, de lo que he dicho, de aviones, sobre lo suyo y tal. claro. Dentro de esas cuatro, ¿cómo lo llamas? Etapas o cómo has dicho, cuatro Fases, trayectos, fases, fases, ¿no? fases, Grandes eh, fases, sí. grandes fases. Vosotros en el equipo, o sea, me decías antes que erais tres, que eres vosotros tres, cada uno tenía, no, No, eso no. era Todo el intercambiable, mundo digamos, participó. cada uno trabajaba. Y lo que te decía, pero sí que es interesante que lo digas. La primera, que eran las ideas, cada uno por su lado. La segunda, que eran las reuniones intermedias, cada uno por su lado. Ah, Sin embargo, los platos, ya aquí participábamos todos, los tres. Y en el cuarto, yo era el que tomaba la decisión. ya. Tenías más experiencia y era el que se jugaba tal. Al final, la diferencia más grande entre el papel de Albert y de Oriol y conmigo es que yo era el que decidía las cosas, porque era mi empresa. Y si la palmaba y tal. Y después, claro, tenía más experiencia y tal, ¿no? Entonces, claro, el ser valiente, como os he dicho, ¿vale? Pues yo me atrevía con casi todo. ¿Cómo gestionabas los riesgos? Porque te quiero decir, una cosa es atreverte con todo, pero evidentemente me puedo imaginar que en tu cabeza también había límites. O sea, te quiero decir que si la Sí, probabilidad de fracaso era del 99, pues dices, mira, esto no. ¿Tú calibrabas eso? O sea, te quiero decir que evidentemente lo tenías lo que que pasa es que manejar. esto, claro, yo te he explicado cómo funcionaba en el 2009-10. Mm, En el 89 era muy naif, ¿eh? ya, Claro, cuando tú hablas de la obra, aunque suena pretencioso, hay que hablar de la obra de un pintor, de un arquitecto, no del estilo, de la obra. mm, Porque una obra puede tener diferentes estilos. Cuando hablas la obra de perdón, de un carpintero, ¿sabes? No creativo. No digo que no hablemos como pretencioso de que si ya, ya. nos creemos que somos Picasso, que no, que somos cocineros, ¿sabes? No. Pero un Mm, cocinero que crea. Bueno, y esto se llama la obra para entender. La obra puede tener diferentes épocas creativas, en el resultado o en el sistema. Sí, por ejemplo, nosotros, ¿vale? Del 87 al 94 no teníamos taller creativo. Y del 94 al 99 no teníamos un taller fijo, teníamos ocupas en sitios. Y en el 2000 tenemos fijo. En relación al equipo, al principio empiezo yo, con tal, y al ver mi hermano en el 91, 92 ya empieza a ser un ping-pong. Vale, tal. Y ya en el 97 viene Oriol. Bueno, a nivel intelectual, sobre todo de pensamiento y tal, mi ping-pong, ¿vale? Porque llevamos tiempo juntos y tal, es Albert. Entonces, esto sería de la manera de las épocas, de cómo se creaba del sistema. Y otro resultado. mm, Hostia, esto es muy complejo. No. Es ya. decir, explicarte esto no a vosotros, no. Tal. Cuando hablamos de que Bulli creó 20 estilos. Esto es de Marcial, ¿sabes? No. Entonces, ni en mi mundo somos capaces aún de poder explicar esto. No nosotros. Tal, nosotros somos un mundo muy naif. Ten en cuenta que la primera vez que se empieza a hablar sobre el sistema creativo, proceso creativo, bla, bla, es a finales de los 90. No habíamos teorizado. Entonces somos pitiolos y estamos aprendiendo todos y tal. Entonces ya te digo, el cómo tú puedes clasificar lo creado, estamos en la A. Ya, Estamos ahora en la M. ya. Nos falta un tiempo, ¿no? Que por ejemplo en el mundo del arte.
está mucho más categorizado, tal y tal. Nuestro mundo somos pipiolos y toda esta conversación que estoy teniendo ha sido de aprendizaje, de ver muchas cosas y tal, pero vamos, estamos pipiolos. Tú estás muy influenciado por la arquitectura, el diseño, ¿no? Te quiero decir, En general, sí. por todo. Yo creo que tienes que tener, a ver, el trabajar con tantos proyectos, nosotros hemos hecho más de 300 proyectos. Mm. Un proyecto puede ser la universidad que estamos haciendo en Madrid, con comillas, ¿vale? Y Vocento, gastronomía, que es un pájaro muy gordo, ¿no? Muy gordo. O fue un proyecto precioso que hicimos con Disney, que es un libro para chavales y tal, que se llama Te cuento la cocina, que fue increíble. Pero hemos hecho 300 proyectos. Esto que me ha hecho trabajar con la gente más increíble del mundo. Como he Claro. dicho, nosotros diseñamos el primer curso de ciencia y cocina importante en la historia, en Harvard. Ya, Yo he trabajado, yo he estado en Harvard, entonces algo sabré de lo que es educación al máximo nivel. claro. Y tal, y así, y tal. Entonces, somos una esponja. Mm. Entonces, mi visión es tal. Entonces, si tú me preguntas qué conocimiento tienes que tener para desarrollar, no tu profesión, sea la que sea, Mm. uno, los conocimientos de tu profesión. Yo soy cocinero, chef, degustador, de mi profesión. Después, comprender qué es la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Comprender qué es el arte. Unos pinceladas de ingeniería. Pinceladas de ingeniería. Mucho ADE, un 40% de administración de empresa. ¿Vale? Esto para mí, ¿vale? Esto Pues para una cualquier gran... cosa, esto para cualquier cosa, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque un artista te da una visión de libertad, un científico del orden, un ingeniero hostia, de que las cosas tienen que ser así. La administración de empresas, es que si quieres montar un negocio, es imposible, ¿no? Mm. Y tal. Después hay otras, por ejemplo, en mi trabajo, el diseño fue muy importante porque nosotros creamos ¿vale? El primer pequeño estudio de diseño en un restaurante. Entonces, nosotros teníamos un diseñador en el Bulli. Sí, tenemos el premio, o uno de los premios más importantes del mundo, del mundo de diseño, Luke Strike, porque una pequeña pyme pudo tener su diseño. La arquitectura, hombre, he participado de una manera u otra en 50, 60 obras de restaurantes, hoteles y tal. Entonces, me encanta. Bueno, y siendo muy diferente, ¿no? O el diseño gráfico, me entusiasma. Bueno, entonces, lo que he hecho, he intentado siempre ser muy eficiente. Una pyme no tiene recursos. Entonces, yo, por ejemplo, cuando trabajo con un diseño gráfico, llevamos años trabajando con Albert Ibáñez, que tiene un estudio llamado Grapas, y si la gente viera cómo trabajamos, es increíble. Mm. Y hay una cosa muy tonta. Cada día me envía el trabajo y yo cada día, ¿vale? Después del trabajo le doy un feedback en 5 minutos. Es eficiente total, total. Cuando trabajamos con un arquitecto, o envía dos chicos, chicas, o quien le dé la gana, a trabajar con nosotros el primer mes o no trabaja. ¿Por qué? Pues yo no puedo esperar 2 meses para un plano que después voy a cambiar. Primero trabajamos, distribuimos y después tú ya ten libertad para lo que quieras, porque de la distribución yo algo sé en un restaurante. El diseño de productos es muy parecido a la nuestra, muy parecido a los fases estas, diferente, pero la idea, el intermedio, tal, ¿vale? Y después el menú sería una colección. Cuando un diseñador hace una colección, ¿vale? Tal. Entonces hemos aprendido mucho, 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 mucho de esto. Agricultores, pescadores, ¿vale? Neurocientíficos. Mm. Ahora, ¿qué es lo difícil? Vale, David Bueno, a mí es una de las personas que conozco que más me impresiona el nivel de divulgar, de hacerte comprender. Tiene unos libros maravillosos, pero qué cantidad de neurociencia tengo que comprender y que me sirva. Claro, pues sí, yo no puedo profundizar. O Tony Segarra, que es, la gente no lo conozca, me gusta conducir, bueno, Mm. tal, que es muy amigo mío personal, qué cantidad del mundo de la publicidad tengo que aprender. Y de lo que aprendo, ¿vale?
lo tengo que desaprender. Porque hay cosas que aprendo que digo están muy bien y otras que no. En sectores, ¿sabes? No, en diferentes sectores y las que no, digo, hostia, no, esto tengo que aprender más. Pero hay otras que no puedo. Es que yo tengo un amigo que es un físico que estudia un personaje importante, ¿eh? No un amigo, un conocido, perdón. Física cuántica, cuántica al máximo nivel, ¿eh? Es que yo no puedo hablar con él. Me lo ha explicado 10 veces y te juro que no lo entiendo. Entonces no puedo entrar. Entonces, claro, uno tiene que saber. Ahora, comprender que es arte, lo puedes llegar a comprender. No a ser artista. Comprender que es la ciencia, perfectamente. ¿Por qué? Porque si tú trabajas con un científico, tienes que saber, hostia, qué es el método científico. ¿Por qué? Porque cuando trabajas vas a decir, oiga, la ciencia no funciona. Como la cocina, que aquí para investigar algo igual estamos 10 años. Y tú en un año dices que hacías 130 recetas. ¿No? Entonces, este conocimiento te hace, pues, y tal. Entonces, este sistema, todo esto viene, pues, el sistema, hay mejorar el sistema creativo del bollo restante, al final es uno de los challenges, uno de los retos, uno de los proyectos, el que todo lo que hacemos va a través de este paraguas. El museo donde estoy, el Bulli 1846 que abrimos, ¿no? Que se abre el 1 de mayo, bueno, existe porque en mi cabeza está que para poder mejorar el sistema teníamos que comprender qué era un restaurante, qué era la innovación, qué es lo que intentamos explicar en el museo, ¿no? Ya sé que esto de piraos, ¿no? No, hay gente que nos puede escuchar y decir, pues estos tíos están locos, ¿sabes? No. Sí, pero que sí. Que,